¿Alguna vez te has preguntado cómo un arquitecto elegante y refinado logró infiltrarse en el núcleo del poder nazi y, al mismo tiempo, evitar los castigos más duros en los juicios de Nuremberg? Albert Speer no fue solo el arquitecto de Hitler. Fue el hombre que diseñó los escenarios monumentales del Tercer Reich y luego intentó reescribir su propia historia como el nazi bueno. Pero, ¿hasta qué punto esa versión es cierta? En este video vas a descubrir quién fue realmente Albert Speer. ¿Un genio de la arquitectura? ¿Un manipulador calculador? ¿Un cómplice arrepentido? Vamos a explorar su ascenso meteórico, su papel clave en la maquinaria de guerra nazi, los entresijos de su juicio y las contradicciones que marcaron su vida hasta el final. Al entender su trayectoria, vas a ver cómo figuras carismáticas pueden ocultar verdades oscuras y cómo los discursos bien construidos pueden manipular la memoria colectiva. ¿Alguna vez confiaste demasiado en alguien con un discurso convincente? ¿Te has preguntado cómo personas aparentemente normales terminan participando en sistemas monstruosos? Entonces quédate hasta el final. Este video puede cambiar tu forma de ver la historia y de reconocer las señales a tu alrededor. Albert Speer nació en 1905, en un hogar donde la arquitectura no era solo una profesión, era una tradición familiar. Su padre y su abuelo eran arquitectos exitosos, miembros de la alta burguesía de Mannheim. Desde pequeño, Albert fue encaminado a seguir esa misma ruta, en una dinámica familiar marcada por la frialdad emocional y las altas expectativas. Su casa cultivaba la disciplina, la formalidad y la distancia afectiva, forjando una personalidad que buscaría constantemente la aprobación de figuras de autoridad. Durante la infancia, Speer enfrentó problemas de salud que lo obligaron a limitar sus actividades físicas y a convivir con la introspección. Ese aislamiento temprano fortaleció su capacidad de adaptación y alimentó un deseo silencioso de reconocimiento. El ambiente rígido del hogar Speer no dejaba espacio para mostrar emociones abiertamente. Todo era mediado por el control y las apariencias. La combinación entre fragilidad física y presión paterna formó a un joven metódico, reservado y ambicioso. Su formación académica siguió el camino típico de la élite alemana. Estudió arquitectura en Karlsruhe, luego en Múnich y finalmente en Berlín. Fue en Berlín donde conoció a Heinrich Tessenow, un arquitecto conocido por su estética sobria y su apego al funcionalismo clásico. La relación entre maestro y discípulo fue profunda, moldeando el estilo racionalista que Speer adoptaría por el resto de su vida. Tessenow valoraba la simplicidad monumental, una idea que Speer llevaría al extremo bajo el nazismo. La juventud de Albert Speer coincidió con uno de los periodos más turbulentos de la historia alemana, la República de Weimar. Fundada tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, esta república nació entre protestas, humillaciones impuestas por el Tratado de Versalles y una inestabilidad política casi constante. Para la élite tradicional, como la familia Speer, el nuevo régimen era sinónimo de decadencia. Mientras multitudes tomaban las calles en señal de protesta, la juventud universitaria se debatía entre cafés y discusiones sobre el futuro del país. Aunque vivía en un entorno profundamente polarizado, Speer evitaba cualquier tipo de involucramiento político directo. A diferencia de muchos de sus compañeros, no se identificaba ni con los movimientos comunistas, ni con los grupos paramilitares de derecha. Su ambición era construir una carrera sólida como arquitecto, y cualquier ideología parecía secundaria frente a ese objetivo. Pero esa aparente neutralidad era, en parte, una forma de protegerse ante tanta incertidumbre. Durante la década de 1920, Speer se integró como asistente académico y fue consolidándose en el ámbito universitario, ganando prestigio. Al mismo tiempo, llevaba una vida discreta junto a Margarete Weber, con quien se casó en 1928. Margarete era lo opuesto al glamour berlinés, reservada, leal y poco amiga de los reflectores. Su matrimonio reforzaba la imagen de Speer como un joven burgués disciplinado y conservador, ajeno al fervor ideológico del momento. En 1929, el colapso de la Bolsa de Nueva York sacudió al mundo y sumió a Alemania en un nuevo ciclo de desesperación. El desempleo se disparó, las fábricas cerraron y las masas hambrientas regresaron a las calles, esta vez más radicalizadas, más desesperadas. La República de Weimar, ya frágil, empezó a desmoronarse bajo el peso de la miseria y la violencia política.
El partido nazi, hasta entonces marginal, comenzó a crecer con rapidez, prometiendo orden y grandeza nacional. En 1930, un profesor universitario invitó a sus alumnos a asistir a un mitin de Adolf Hitler, por entonces un político en ascenso. Speer, movido más por curiosidad que por convicción, decidió ir, y salió impactado. El discurso de Hitler fue, según él mismo relataría más tarde, hipnótico. No se trataba solo de ideas, sino de una puesta en escena magnética que parecía ofrecer rumbo en un mundo hecho pedazos. Pocos meses después, Speer se afilió al partido nazi, una decisión que en la posguerra intentaría presentar como apolítica. Afirmó que su elección fue motivada por razones prácticas y por su confianza en el carisma personal de Hitler. Pero los registros muestran que su incorporación fue voluntaria y entusiasta. A diferencia de otros técnicos que preferían mantenerse al margen, Speer buscó activamente involucrarse en las actividades del partido. Su primer trabajo relevante para el partido fue la reforma de un edificio en Berlín, y pronto vinieron otros proyectos arquitectónicos. La capacidad de Speer para transformar instrucciones vagas en construcciones concretas encantaba a los líderes nazis. Además, su disposición a trabajar sin descanso lo hacía parecer leal, eficiente y, sobre todo, confiable. No tardó en llamar la atención de los superiores de Hitler, que ya estaban en busca de nuevos talentos para modernizar la estética del régimen. Más que un simple arquitecto, comenzaba a ser visto como un solucionador de problemas. En cuestión de meses, empezó a recibir invitaciones para reuniones exclusivas y cenas con figuras prominentes del partido. Su falta de militancia política previa ahora jugaba a su favor. Parecía limpio, técnico, funcional, todo lo que el nazismo necesitaba para legitimar sus ambiciones con una apariencia moderna. La muerte repentina de Paul Trost en 1934 abrió una oportunidad que cambiaría el destino de Albert Speer. Trost era el arquitecto favorito de Hitler y el responsable del estilo oficial del partido, pero su ausencia dejó una vacante única. Speer, que venía trabajando en proyectos menores, fue rápidamente llamado para concluir las obras que Trost había dejado. Su eficiencia y discreción agradaron a Hitler, quien buscaba a alguien que ejecutara órdenes con precisión casi militar. La relación entre Speer y Hitler pronto superó lo meramente profesional. El dictador quedaba fascinado con la capacidad de Speer para convertir ideas grandiosas en maquetas impresionantes, siempre alineadas con el ideal de un poder eterno. Cenas, paseos y largas conversaciones sobre Roma, Grecia y la gloria de los imperios antiguos estrechaban su vínculo. Hitler, un artista frustrado, veía en Speer la realización concreta de sus sueños estéticos. Speer, por su parte, disfrutaba del creciente prestigio y de la cercanía con el hombre más poderoso de Alemania. Con acceso directo al Führer, Speer eludía la burocracia del Estado y se convertía en una figura con un poder informal inmenso. Sus proyectos no necesitaban aprobación de comités técnicos ni de instancias partidarias. Bastaba con un gesto de Hitler. Era el arquitecto de un régimen totalitario, operando con libertad absoluta y sin rendir cuentas a nadie. El prestigio de Speer se veía reforzado por su imagen de profesional apolítico, lo que lo convertía en una figura valiosa para la propaganda del régimen. Mientras otros líderes nazis solían sonar fanáticos, él aparecía como un hombre culto, racional, vestido con trajes discretos y con una forma de hablar serena. Con el respaldo total de Hitler, Albert Speer encabezó una serie de proyectos grandiosos que definirían la estética del nazismo. Uno de los más simbólicos fue el Zeppelinfeld en Nuremberg, escenario de los famosos congresos del partido. Allí, la arquitectura se convertía en una coreografía de masas, luces, banderas y discursos milimétricamente ensayados. Las columnas colosales y las gradas simétricas no eran solo estructuras, eran instrumentos de dominación visual. Otro hito fue el Estadio Olímpico de 1936 en Berlín, diseñado por Speer para impresionar al mundo durante los Juegos. La grandiosidad de sus proporciones y la pureza de sus líneas evocaban la idea de una civilización superior y eterna. Al mismo tiempo, el estadio era funcional y técnicamente avanzado, combinando tecnología moderna con simbolismo imperial. El evento fue un éxito propagandístico para el régimen, y la firma estética de Speer estaba presente en cada detalle.
En la Exposición Universal de París en 1937, Speer diseñó el pabellón nazi, ubicado estratégicamente frente al pabellón soviético. La construcción era una torre de mármol blanco, robusta, adornada con águilas y enormes esvásticas. Un duelo simbólico entre totalitarismos. El impacto visual fue tan fuerte que el pabellón ganó el Grand Prix de la exposición, superando a sus rivales, tanto estéticos como ideológicos. Allí, Speer consolidaba su fama internacional como el arquitecto del autoritarismo elegante. Entre sus proyectos más ambiciosos estaba la completa reconfiguración de Berlín, que sería transformada en la Welthauptstadt Germania, la capital mundial del futuro imperio nazi. La ciudad tendría un eje monumental con edificios colosales, como la cúpula Volkshalle, más grande que la Basílica de San Pedro. Aunque muchos de estos planes nunca se concretaron, las maquetas, los diseños y los discursos alrededor de ellos alimentaban la mística del destino imperial de Alemania. Desde los primeros grandes proyectos, Speer tuvo acceso directo a los recursos del Estado, incluyendo la mano de obra proveniente de los campos de concentración. La demanda de trabajadores no paraba de crecer, y el régimen ofrecía una solución eficaz. Miles de prisioneros judíos, polacos y comunistas, forzados a trabajar en condiciones brutales. Speer no solo aceptó esta lógica, sino que la institucionalizó. Sus pedidos de más trabajadores eran frecuentes, directos y están documentados. Testimonios y registros demuestran que Speer sabía perfectamente de dónde venían esos trabajadores y de la violencia que implicaban su captura y traslado. Más aún, llegó a hacer declaraciones que deshumanizaban abiertamente a los judíos, tratándolos como piezas desechables dentro de la maquinaria productiva. En reuniones ministeriales hablaba de eficiencia industrial y productividad con total frialdad frente a cifras que representaban sufrimiento humano. Los campos proveían los cuerpos, y Speer diseñaba los proyectos en un engranaje que funcionaba con una siniestra sincronía. A partir de 1942, cuando Speer ya acumulaba funciones más allá de la arquitectura, su participación en la logística del trabajo forzado creció exponencialmente. Comenzó a negociar directamente con Heinrich Himmler, jefe de las SS, sobre la asignación de prisioneros. Se estima que más de 1 millón de personas fueron desplazadas por órdenes directas o con pleno conocimiento de Speer. Muchos eran enviados a fábricas subterráneas, minas y túneles, donde morían agotados, sepultados o simplemente abandonados. Speer también participaba en la expansión de la infraestructura que sostenía la esclavitud industrial. Encargaba alojamientos improvisados para mantener con vida, aunque solo por poco tiempo, a los trabajadores forzados. No se trataba de dignidad, sino de extraer el máximo rendimiento antes del colapso. Sabía que muchos morirían en el proceso y, aún así, mantenía su postura de gestor eficiente. En los pasillos era conocido como el arquitecto de la esclavitud moderna, aunque públicamente cultivaba una imagen limpia y distante. La muerte de Fritz Todt en febrero de 1942 dejó vacante una de las carteras más cruciales del régimen nazi, el Ministerio de Armamento y Producción de Guerra. Hitler nombró de inmediato a Albert Speer como su sucesor, una decisión que sorprendió incluso a los veteranos del partido. Speer no tenía formación militar ni experiencia administrativa a ese nivel, pero el Führer confiaba ciegamente en su capacidad organizativa. El nuevo cargo le daba control directo sobre fábricas, materias primas y mano de obra, incluida la esclava. Al asumir el ministerio, Speer reorganizó por completo el sistema productivo con una eficiencia impresionante. Unificó departamentos, recortó la burocracia e implantó una lógica empresarial en la producción bélica. Incluso bajo los constantes bombardeos aliados, logró cuadruplicar la fabricación de tanques, municiones y aviones entre 1942 y 1944. Era el milagro de la productividad en medio del desastre, pero con un costo humano brutal. Speer transformó túneles, cuevas y estructuras subterráneas en fábricas improvisadas para protegerlas de los ataques aéreos. Uno de los ejemplos más emblemáticos fue la construcción de Mittelberg, donde miles de prisioneros murieron fabricando los cohetes Umpetuo-2. El proyecto combinaba alta tecnología con trabajo esclavo en condiciones medievales.
Speer conocía perfectamente las tasas de mortalidad y aún así aceleraba las obras. Su prioridad era mantener el frente abastecido, aunque eso significara perder vidas humanas por cada minuto de operación. Aunque no vestía uniforme militar, Speer empezó a participar en reuniones estratégicas con los altos mandos de la Wehrmacht. Su poder creció hasta el punto de influir directamente en el rumbo de la guerra, sin necesidad de pisar un campo de batalla. Hitler, cada vez más aislado, confiaba en Speer como uno de los pocos que todavía podían ofrecer resultados. Mientras supervisaba obras en Berlín, Speer se involucró directamente en el desplazamiento forzado de miles de judíos de la capital. Estas expulsiones no respondían solo a razones militares o urbanísticas. Eran parte del engranaje antisemita que ya funcionaba con precisión. Speer solicitaba terrenos liberados para sus construcciones, lo que implicaba desalojar a familias judías y transferir sus bienes al Estado. No solo estaba al tanto del impacto de estas acciones, sino que las aprobaba oficialmente. Los registros muestran que Speer estuvo presente en reuniones donde se abordaban de forma explícita los objetivos del régimen respecto a los judíos. En particular, su supuesta ausencia durante los discursos de Himmler en Posen, donde se habló abiertamente del genocidio, fue desmentida por documentos. Estaba allí, escuchó y no dijo nada. Después de semejantes declaraciones, alegar sorpresa era insostenible. El Holocausto ya no era un rumor sombrío en los pasillos, estaba institucionalizado, y Speer era parte del engranaje que lo mantenía en marcha. Además de los desplazamientos forzados, Speer autorizó el uso de materiales provenientes de sinagogas demolidas, incorporándolos en obras oficiales del Reich. La arquitectura dejaba de ser un simple escenario para convertirse en una herramienta de dominación cultural e ideológica. Los edificios del régimen se alzaban sobre los escombros de comunidades arrasadas. Aunque intentó mantenerse al margen de las decisiones genocidas, Speer no solo convivía con los perpetradores, él era uno de ellos. Su cercanía con Himmler, Goebbels e incluso Eichmann demuestra que no era un simple técnico aislado. Participaba en la planificación logística que incluía transporte masivo, reasentamientos forzosos y redistribución de bienes confiscados. Con el avance de los aliados y el cerco cada vez más estrecho sobre Berlín, Alemania entraba en un colapso total. Las ciudades estaban en ruinas, la industria bélica comenzaba a fallar y la población civil se hundía en la desesperación. En medio del caos, Hitler redactó el Decreto Nerón, que ordenaba la destrucción de toda la infraestructura alemana para evitar que cayera en manos del enemigo. Speer, al prever la catástrofe inminente, afirmó haberse opuesto a dicha orden. Según el propio Speer, llegó a sabotear discretamente parte de las instrucciones, ordenando a sus subordinados que ignoraran las directrices del Führer. Este episodio sería ampliamente explotado por él en la posguerra, como una especie de redención. Sin embargo, existen controversias. Mientras algunos oficiales sí salvaron ciudades e instalaciones, muchos otros cumplieron el decreto al pie de la letra. El verdadero alcance de la resistencia de Speer sigue siendo incierto y convenientemente ambiguo. El último encuentro entre Speer y Hitler tuvo lugar en abril de 1945, en el búnker de Berlín. Según los relatos, fue una despedida fría, casi burocrática, sin el tono emocional de los años en que fueron aliados cercanos. Hitler, agotado y paranoico, ya veía traidores en todas partes, incluso en Speer. El arquitecto, por su parte, se despedía de una figura que había sido mentor, jefe e ídolo. Pero en ese momento, la lealtad era insostenible. El imperio que ayudó a construir se desmoronaba ante sus ojos, piedra por piedra. Tras abandonar Berlín, Speer se dirigió a Hamburgo, donde integró brevemente el gobierno provisional de Karl Dönitz. No ocupaba un cargo oficial, pero prestaba asesoría técnica y colaboraba en la transición del colapso militar hacia el control aliado. Era un momento de maniobras silenciosas. Mientras muchos líderes huían o se suicidaban, él se preparaba para enfrentar los tribunales con una historia cuidadosamente elaborada. Capturado por los aliados en mayo de 1945, Speer fue incluido entre los 24 principales acusados en el Tribunal de Nuremberg. A diferencia de la mayoría de los imputados, adoptó una estrategia que sorprendió a jueces y fiscales. Admitió una culpa moral.
No negó su participación en el régimen, pero intentó distanciarse del fanatismo y de los crímenes más atroces. Durante los interrogatorios, Speer mostró dominio técnico, serenidad emocional y una capacidad retórica poco común. Llegó a declarar que, si Hitler le hubiera ordenado hacer volar el mundo, él lo habría hecho, y esa frase, tan sombría como autoinculpatoria, fue interpretada por muchos como un acto de arrepentimiento genuino. Aunque la acusación por crímenes contra la humanidad era contundente, su cooperación parcial y tono introspectivo debilitaron la posibilidad de una condena a muerte. Al finalizar el juicio, Speer fue sentenciado a 20 años de prisión por el uso sistemático de trabajo esclavo y su participación en la maquinaria bélica del Reich. La pena, considerada leve por muchos, reflejaba el éxito de su actuación ante el tribunal. No fue condenado por participación directa en el Holocausto, en gran parte por la falta de pruebas explícitas en ese momento. Sin embargo, los fiscales fueron claros: su eficiencia había sido una pieza clave en la maquinaria de destrucción. Fue enviado a la prisión de Spandau, en Berlín Occidental, junto a otros altos mandos nazis sobrevivientes. Allí vivió 2 décadas de rutina monástica, marcada por la lectura, la jardinería y la escritura. Era el más culto y reservado entre los prisioneros, lo que reforzaba su imagen pública de nazi distinto. En 1966, al ser liberado de la prisión de Spandau, Albert Speer no regresó al anonimato, volvió directamente al centro de la atención pública. Poco después publicó su libro Inside the Third Reich, un extenso relato de memorias sobre su convivencia con Hitler y los entresijos del régimen. El texto, fluido y cautivador, ofrecía al lector un retrato humano e íntimo del círculo nazi, narrado con una autocrítica cuidadosamente medida y un distanciamiento calculado. El público quedó fascinado. La obra se convirtió en un éxito internacional, traducida a decenas de idiomas y celebrada como una de las más importantes del período de posguerra. Críticos y lectores lo veían como una excepción, un nazi que reflexionaba, un tecnócrata arrepentido. Pocos notaron hasta qué punto Speer manipulaba su imagen entre líneas. Evitaba detalles cruciales, borraba nombres y, sobre todo, guardaba silencio sobre el Holocausto. Poco después publicó Spandau, The Secret Diaries, reforzando su imagen de hombre introspectivo, supuestamente atormentado por los errores del pasado. Este segundo libro era menos político y más personal, centrado en reflexiones existenciales y en la rutina carcelaria. Eso lo acercaba aún más al público, como alguien que ya había pagado por sus pecados. En plena Guerra Fría, Speer fue aceptado como una figura redimida, distinta de los monstruos clásicos del régimen. Entrevistas, documentales y apariciones públicas consolidaron la imagen que él mismo había construido con cuidado, la del nazi culto, racional y arrepentido. Speer nunca negó el Holocausto, pero tampoco hablaba de su verdadera participación. Esquivaba el tema con elegancia, moviéndose con soltura entre la confesión y la omisión. Los medios rara vez lo confrontaban con firmeza. Albert Speer murió en 1981, en Londres. Incluso su final fue cuidadosamente guionado, pero su muerte no cerró su historia. Al contrario, marcó el inicio de un nuevo juicio, esta vez liderado por historiadores. Pocos años después, salieron a la luz cartas, diarios y memorandos que él nunca había publicado. Muchos de esos documentos revelaban contradicciones flagrantes con lo que había escrito en sus libros. Cartas intercambiadas con otros miembros del régimen mostraban familiaridad con términos y prácticas vinculados al exterminio. Documentos internos del Ministerio de Armamento indicaban que Speer conocía perfectamente la magnitud de la esclavitud industrial y que la promovía activamente. Participaba en decisiones estratégicas sobre el uso de prisioneros judíos y sabía de las condiciones inhumanas a las que eran sometidos. Su supuesta ignorancia sobre el Holocausto fue desmentida con precisión quirúrgica. Otro punto clave fue la confirmación de que Speer sí visitó campos de concentración y que vio con sus propios ojos la destrucción que ayudaba a sostener. No solo recibía informes, también inspeccionaba obras en las cercanías de campos como Mauthausen. Estos desplazamientos no eran meramente protocolares, sino que implicaban decisiones operativas y logísticas. Los testimonios confirman que sabía cuál era el destino de los prisioneros.
Las nuevas generaciones de historiadores no se dejaron seducir por la retórica elegante que había fascinado al mundo en décadas anteriores. Basándose en archivos de la Alemania Oriental, registros soviéticos y el cruce de fuentes occidentales, Speer empezó a ser reinterpretado, no como el nazi diferente, sino como uno de los representantes más sofisticados del régimen. Su legado dejó de ser el de un hombre que se equivocó y aprendió, y pasó a ser el de un manipulador brillante, alguien que comprendió que en tiempos de paz, el relato puede valer tanto como el poder. ¿Albert Speer fue un criminal sofisticado o simplemente un maestro en manipular su propia imagen? ¿Será que el verdadero peligro está justamente en quienes visten la ideología con corbata, hojas de cálculo y discursos técnicos, y no con furia y sangre en los ojos? Speer nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda. El mal puede ser elegante, educado, eficiente y aún así, letal. ¿Y tú? ¿Crees que el arrepentimiento público puede realmente redimir a alguien que ayudó a sostener un sistema de exterminio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esta discusión recién empieza. Si te apasiona sumergirte en historias que revelan el lado más oscuro del poder, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. No te olvides de dejar tu like y hacer clic en la campanita para no perderte los próximos videos. En cada nuevo episodio vas a descubrir cómo decisiones discretas dieron forma a eventos gigantescos. Pero ojo, si no te suscribís, vas a seguir viendo solo la superficie, mientras los detalles más reveladores te pasan de largo.